La semana anterior retomamos el libro de los Hechos, que lo teníamos ahí desde el año pasado, ¿no? Y justamente este tiempo el Señor nos ha enseñado verdades maravillosas. Y una de las verdades que siempre la iglesia debe recordar una y otra vez es que somos llamados a entregar nuestra vida a Cristo. La pregunta que nosotros nos hicimos la semana anterior era: ¿cómo vivían su fe los primeros cristianos? Y es necesario que nosotros vayamos al libro de los Hechos, que es el testimonio de la obra que el Señor continúa en este mundo, testimonio de la obra del Espíritu Santo, pero también el testimonio de cómo eran los primeros cristianos. Y hay cosas buenas y cosas malas que se nos muestran. Se nos muestra la verdad tal como es, pero hay muchos ejemplos de cómo nosotros debemos vivir nuestra fe. ¿Por qué tenemos que aprender de los primeros cristianos? Porque ellos fueron los que estuvieron en contacto directo o con el Señor o con los 12 discípulos. De modo que ellos tenían en su memoria fresca la imagen, el recuerdo de Cristo. Y una de las cosas que hablamos hace unos domingos atrás era que aquello que nos va a ayudar a negarnos a nosotros para entregar toda nuestra vida a Cristo es tener un correcto entendimiento del valor de Cristo. Y el problema es que hemos perdido eso en el día de hoy, porque muchas veces nos vivimos centrados en nosotros mismos. Les voy a contar que allá en Chile, el tiempo que estuve allá, ustedes cuando vine el primer día, ¿se acuerdan que yo dije que había muchas cosas que les quería contar, pero que iban a ir saliendo en la medida que compartíamos? Bueno, una de las cosas que me causó tristeza, estando en Chile, me causó mucha alegría conocer hermanos e iglesias maravillosas. Pero también me causó mucha tristeza ver a muchos cristianos y muchos siervos del Señor que predican la palabra, que no estaban muy interesados en conocer la doctrina, o peor aún, no tenían interés y mostraban fastidio por tratar de explicar la doctrina a la iglesia, sino que ellos se contentaban con que la gente confiara en el Señor solamente. Podríamos decir que eso es lo que pasa en el día de hoy en cuanto a la forma en que vivimos la fe cristiana. La mayoría y yo lo digo porque lo he vivido en mi propia vida, pero el Señor me está enseñando, vivimos nuestra fe de esta manera. Los cristianos se caracterizan porque viven de una manera similar al resto del mundo. Viven para sus propios proyectos, viven para sus propios sueños. La única diferencia es que confían en Dios para sus problemas. Y esa es la realidad de muchos cristianos en el día de hoy. Vivimos como los demás, no hay mucha diferencia. Y confiamos en el Señor, y muchas veces hablando con estos hermanos allá en Chile que no estaban muy interesados en la doctrina, el mensaje generalmente que se predica es siempre lo mismo: confía en el Señor para tus problemas. Como si la vida se tratara de lidiar con nuestros problemas. Pero cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos a los primeros cristianos, para ellos Cristo no era solo una ayuda en los momentos de necesidad. Cristo era todo de sus vidas. Cristo era aquello por lo cual estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Cristo era tan importante que muchos dieron la vida por Él. Cristo no es el mejor accesorio que tienes en tu vida. Tampoco Cristo es tu mejor complemento. Cristo debe serlo todo para ti y todo para mí. ¿Amén, hermanos? ¿Amén o no? ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, lo que nosotros aprendimos la semana anterior, podíamos resumirlo en esta verdad. Acerca de la fe de los primeros cristianos, su fe cambió toda su manera de vivir, provocando en ellos un apego hacia sus hermanos y una lealtad a Cristo. Lo voy a repetir, no se olvide esta frase. Su fe cambió su manera de vivir, cambió su manera, no siguieron viviendo igual, trastornó, cambió el rumbo de su vida,
De modo que había claramente un antes y un después. Cambió su manera de vivir, provocando en ellos un apego hacia sus hermanos, un amor sobrenatural hacia los hermanos, no solamente una amabilidad protocolar. La sonrisita, ¿no? ¿Cómo están? Dios le bendiga. Si te he visto no me acuerdo. ¿Me comprenden? O sea, esa amabilidad, ¿no? Amabilidad así, una sonrisita. No, ellos tenían un verdadero amor. ¿Le gustó esa? Un verdadero amor, se sintió identificada. Un verdadero amor hacia sus hermanos y una lealtad a Cristo. No dejaron de congregarse, no dejaron de predicar, no dejaron de amar a Cristo ante la persecución, ante el problema. Eso es lo que necesitamos hoy día. El mundo necesita ver personas que realmente amen a Cristo. No solo personas buenas que cumplen con los reglamentos. Por ejemplo, si ha visto algunos empleados en una empresa, que hay empleados malos, ¿no es cierto?, que sacan la vuelta, se roban material. Hay algunos que se roban material de la fábrica, ¿no? Pero también hay otros empleados que hacen todo correctamente. Pero hay esos empleados que lo dan todo por la empresa, ¿no? Hay algunos que no se meten con nadie, no le hacen mal a nadie, ¿no? Cumplen con su horario de trabajo, pero tampoco hacen el bien. Generalmente esas personas pasan desapercibidas. Muchas veces nos conformamos con que estamos haciendo las cosas ordenadamente, ¿no? No tenemos vicios, estamos viviendo una vida ordenada, procuramos hacer lo correcto, no le hacemos mal a nadie. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que nosotros estamos tan entregados a Cristo que nuestra vida no puede pasar desapercibida. Que es característico del creyente que ame a Cristo y que ame a sus hermanos. ¿Sabe qué? Esto se pasa por alto muchas veces. El amor por los hermanos es una manera de demostrar a Cristo también. Esto es muy necesario en una época donde vivimos una fe individualista. Yo llevo mi relación con Dios. ¿Sabía usted que esta frase, relación personal con Dios, nunca se utilizó en la historia? Solamente en el tiempo de un avivamiento que hubo hace unos siglos atrás se comenzó a utilizar este Salvador personal, tu relación personal. Es cierto que hay un aspecto personal, pero mayormente la fe cristiana es una fe que se vive en comunidad, en el ambiente de la familia cristiana. No se puede uno despegar de sus hermanos, ¿no? Entonces, en este tiempo individualista, mucha gente son cristianos, pero cristianos individualistas, ¿no? Viven su propia fe. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe cristiana se vive en comunidad, se vive en familia, que el creyente ha sido injertado en una familia espiritual y amar a sus hermanos y ser amados por ese grupo de hermanos que Dios me ha puesto en esta iglesia local es un testimonio de algo que el mundo no puede experimentar. El mundo experimenta cierta clase de compañerismo y tiene sed de ese compañerismo. Por eso buscan amistades, por eso buscan compañeros de deporte, por eso buscan en los eventos, en actividades, llenar esa necesidad de compañerismo, pero el verdadero compañerismo, la verdadera comunión, la verdadera familia, es la familia espiritual de la fe. Son aquellos que hemos sido rescatados por Cristo. A veces tenemos amigos porque nos gusta el mismo equipo de fútbol. A veces tenemos ciertos amigos porque quizás compartimos una misma pensamiento político o tenemos compañerismo con otros que estudiaron la misma carrera que nosotros. Pero lo diferente que tiene la iglesia es que somos personas de diferentes gustos, de diferentes opiniones políticas y de diferentes gustos en todas las cosas, pero la única razón por la cual estamos unidos es por Cristo. Pero esa es la mejor razón. Y el estar unidos por Cristo nos lleva a amarnos de tal manera que estamos dispuestos a negarnos, estamos dispuestos a ceder, estamos dispuestos a soportar, estamos dispuestos a comprender aquellas diferencias, porque sabemos que más importante
es el Cristo y el Espíritu que nos une. Y eso es lo que la iglesia necesita demostrar hoy día. Vivimos en un mundo donde todos viven su fe individualista y donde muchos tratan de vivir la fe sin querer amar a los demás. Entonces podemos decir que la semana anterior, en esta breve introducción, vimos que primeramente los creyentes demostraron esa unidad viviendo juntos y compartiendo juntos lo que tenían. ¿Se acuerdan? Estamos haciendo un breve resumen de los primeros 10 capítulos que ya aprendimos el año pasado. Y también vimos que en la hora de la prueba, cuando los apóstoles fueron encarcelados, en la hora de la persecución, los creyentes se unieron en oración. El otro día, yo sigo estudiando el libro de los Hechos, y estaba más adelante estudiando cuando Pedro otra vez es encarcelado. ¿Sabía usted que 2 veces fue encarcelado? Y las 2 veces fueron librados, fue librado por un ángel. Pero en esta otra ocasión Pedro fue librado y el ángel abrió las puertas y pasó todas las seguridades hasta que lo dejó fuera. ¿Y Pedro dónde va? A la casa de Juan Marcos. Y sale una niña a abrir, y en vez de abrirle, sale corriendo a decir a los hermanos: ¿no es este Pedro que está afuera? ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Estaban reunidos orando. Entonces yo quiero que hoy día continuemos observando cómo era la vida de los primeros cristianos. No se olvide, los primeros cristianos, ¿cómo vivían su fe? Su fe cambió su vida, provocando en ellos un apego hacia sus hermanos y una lealtad sorprendente a Cristo. En primer lugar, hoy día vamos a ver que Dios ocupó su lealtad a Cristo como un medio poderoso para salvar a otros. Escuche, Dios ocupó la lealtad que ellos tenían hacia Cristo para salvar a otros. Mire lo que dice, por favor, en Hechos 4, versículo 1 al 4. Vamos a Hechos 4, del 1 al 4. Hechos capítulo 4. Dice así. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Hechos está en el Nuevo Testamento, por si acaso. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaba Pedro y Juan predicando. Y vienen los fariseos y los saduceos, quienes no se llevaban bien, pero cuando se trataba de ir en contra de Cristo, estaban unidos. Versículo 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo. Estaban enojados, molestos, porque ellos enseñaran al pueblo que Jesús era el Mesías. Estaban resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero ¿qué dice el versículo 4? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000. El número de los varones. 5,000 personas que escucharon el mensaje de Pedro y Juan y que vieron como Pedro y Juan fueron encarcelados. Y en vez de decir, uy, no, esta fe es peligrosa, esto de ser cristiano es peligroso, mejor no, para que me tomen preso, no, sigo con mi judaísmo. Dice que creyeron en el Señor. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estos predicadores del Evangelio, que fueron tomados presos, y que la gente vio eso, en vez de rechazar el mensaje, más bien lo aceptaron? ¿Sí me doy a entender? Mire, el mensaje que nosotros proclamamos es un mensaje poderoso, y tan poderoso, tan importante, que es digno de que nosotros demos todo por ese mensaje de Cristo. Con eso estamos demostrándole al mundo lo importante que es. Pedro y Juan, al ser encarcelados por predicar la palabra, están diciendo, así de importante es este mensaje, que nosotros estamos dispuestos a ser entregados por él, que causa tanto problema, porque es algo importante. Lo que vio la gente que escuchó el Evangelio fue a 2 hombres
que creían tanto ese mensaje, era tanto la fe que ellos tenían, que fueron a la cárcel, que estuvieron dispuestos a padecer por él. Entonces eso debe ser verdad. Eso debe ser verdad. La pregunta es, ¿estamos demostrando realmente que creemos en el Señor? ¿Realmente creemos en Él? ¿Realmente creemos que el Señor nos salvó y nos perdonó? ¿Realmente creemos que vamos a estar con Él en cielo nuevo y tierra nueva? ¿Realmente creemos esta verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y que Él es el que nos da el perdón, y que a pesar de toda nuestra maldad nos perdonó y nos recibió. ¿Realmente creemos que Él padeció el infierno por nosotros en la cruz? ¿Realmente lo creemos? Esa es la pregunta que la gente que no conoce a Cristo se hace. ¿Realmente ellos creen lo que dicen? La lealtad a Cristo es un poderoso mensaje. Nosotros debemos ser leales a Cristo. Debemos tener lealtad a aquel que nos salvó y no negarle, y no dejar de adorarle, y no dejar de servirle, y no dejar de predicarle, y no dudar, porque Dios utilizará esa lealtad por Cristo para que otros sean salvos. Amén. En segundo lugar, vemos que los creyentes manifestaron. Acuérdense que yo le aconsejé que traiga un cuadernito, así como mi hermana aquí, varias de ustedes. Ellos manifestaron ser leales a Cristo antes que a los hombres. Ellos manifestaron ser leales a Cristo antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 27. Esto es después de que los encarcelan, ¿no es cierto? Ya, entonces, dice que finalmente sacaron a los apóstoles. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. El concilio era la reunión de todas las autoridades judías. Eran todos los ancianos, los sacerdotes, todas las personas con autoridad. Era un grupo selecto de personas que gobernaba prácticamente el pueblo de Israel. Y los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote, la máxima autoridad del pueblo de Israel, les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? O sea, ustedes ¿qué parte no entendieron de que no debían hablar más en el nombre de Jesús? ¿Acaso no escucharon nuestra decisión? ¿Acaso no entendieron que nosotros les mandamos que no predicaran? Y ahora y mira lo que dice, habéis llenado, estamos en Hechos 5, 27 en adelante. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. No es que predicaron a una persona a otra, llenaron con la doctrina de Cristo. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, es bonito escuchar estas palabras, pero otra cosa es vivir la realidad. ¿Sabe lo que significa decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Está diciendo que por obedecer a Dios a veces vas a tener que desobedecer a los hombres. Y esto está en concordancia con lo que el Señor dijo: no podéis servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará a otro. Cuando se sirve a dos señores, siempre va a terminar amando más a uno que a otro. Y este es el dilema en que los cristianos se encontraron. Por un lado, la palabra manda que seamos obedientes a nuestras autoridades, ¿sí o no? Pero primero nos dice que debemos obedecer a Dios. Y esto es lo que muchas veces no comprendemos. Aunque tenemos que obedecer a los hombres, nunca tenemos que obedecer a los hombres cuando eso implique desobedecer a Dios. O dicho de una manera más drástica, tenemos que estar dispuestos a desobedecer a los hombres cuando eso significa que tenemos que obedecer a Dios primero. Y ahí está Pedro hablándole no a un agente de la policía, no a un guardia, está hablando al sumo sacerdote. Le está hablando a la mayor autoridad del pueblo de Israel, diciéndole a él: es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Ellos fueron leales a Cristo. Hermanos, nunca nos olvidemos, ser cristiano no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de aprender a seguirle a Él. Mire, nunca se olvide que yo quiero que entendamos esto para que nosotros podamos tener un entendimiento correcto de cómo nos reunimos y por qué nos reunimos. Yo ayer compartía un hermoso tiempo con los hermanos de Pelileo. Ahí está Galito y David. Y fue lindo estar con los hermanos de Pelileo en la casa de don Galito y de mi hermana Elvita, y ver que muchas personas, amigos de ellos, están yendo todos los sábados para escuchar la palabra. Hablábamos ayer del panorama bíblico. Ayer con ellos les hablé de toda la Biblia. ¿Se acuerdan ese panorama estamos aprendiendo un panorama los miércoles, ¿no? Los que están capacitándose. Si usted quiere ser parte de eso, acérquese a mí. Entonces, pero hay un panorama cortito donde resumimos la Biblia en 8 eventos. ¿Cuáles eran los eventos? A ver quién se acuerda, porque anteriormente he enseñado eso. Creación, caída, promesa, ley, Mesías, iglesia, segunda venida, cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la versión corta, ¿no? La otra tiene 14 eventos. Y vimos ayer con los hermanos de Pelileo, ahora ya me enganché, que toda la palabra habla de Cristo. Y también el día miércoles compartí eso con los hermanos que están en la capacitación. Y tanto en Pelileo como el miércoles aquí, muchos hermanos me dijeron que nunca habían entendido esto, de que toda la palabra se trata de Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto? Somos llamados a seguir a Cristo, ¿o no? Eso les decía a los hermanos de Pelileo ayer. ¿En la Biblia hay promesas? Sí, ¿no es cierto? ¿En la Biblia hay palabras de aliento? Sí. ¿En la Biblia hay oraciones que podemos hacer? Sí, buen ejercicio es orar las oraciones de la Biblia. ¿En la Biblia hay mandamientos que debemos obedecer o no? Pero por sobre todo eso, la Biblia fue dada para que a través de la Escritura, ¿están conmigo? Atrasito por favor, no hagamos ruido, no hagamos ruido los de atrás por favor. A través del estudio, a través de la meditación, a través del compartir mutuamente, somos dirigidos a Jesús. ¿Me comprende? Si no estamos entendiendo esta verdad, no estamos viviendo el cristianismo. La fe cristiana se trata de seguir a Cristo y de aprender a amarle. ¿Amén? Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. Hay una tercera verdad, y es que la oposición no fue un motivo para dejar de hacer la obra. Y esto es algo interesante. Hermanos, lo que caracterizaba a los primeros cristianos es que nadie les podía parar. Nadie les podía parar. Mire lo que dice Hechos 5, 40 al 42, por favor. Hechos 5, 40 al 42. Dice entonces, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, después de haber azotado, hermano, una cosa es azotar a un joven rebelde que se porta mal, y otra cosa es azotar a los apóstoles de Cristo. Mire lo que es humillante eso, ser azotado. Imagínense que viniera la policía y me azotara a mí, que me quitaran la ropa, a mí, a su pastor, y me azotaran. ¿Sería humillante o no? ¿Sería humillante para ustedes y para mí? A los apóstoles los azotaron. Y no es que los azotaron con la ropa puesta, les sacaban la ropa y les daban. ¿Me comprende? Y no les daban una varilla, les daban con cuero y con otras cosas también, ¿no? Bueno, no tengo mucha información, así que no voy a decir mucho, pero los azotaron. Y entonces dice, después de azotarlos, les intimaron, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos, ahí está el texto que aprendimos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta palabra afrenta que se tradujo aquí es una palabra que indica una vergüenza extrema, una afrenta
algo que te causa vergüenza pública, ¿me comprende? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento también algunas palabras hebreas se tradujeron afrenta a nuestro idioma, porque entendemos que fue escrita en nuestro idioma. Por ejemplo, cuando algunas mujeres no podían tener hijos. Una de estas mujeres del Antiguo Testamento, cuando pudo tener hijos, dijo: Dios me ha quitado mi afrenta. ¿Por qué? Porque era una vergüenza para una mujer no poder tener hijos en esa época. Ahora no. Entonces, afrenta, dice que ellos estuvieron gozosos, dicho en otras palabras, de haber sido tenidos por dignos de de sufrir vergüenza por causa de Cristo. ¿Cómo es eso? Ellos estuvieron contentos de haber sido humillados por causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Mire, hermanos, quitémonos de la mente esa imagen melancólica de Cristo muriendo en la cruz, porque eso fue algo horrible, fue algo vergonzoso. ¿Me comprende? La muerte de Cristo fue algo terrible, fue avergonzado, fue desnudado, fue despojado públicamente. Y los creyentes, en el libro de los Hechos, los apóstoles Juan y Pedro, estaban contentos de haber tenido que sufrir algo semejante al Señor. En el sermón del monte dice: bienaventurados los que por causa del Señor. Los que padecen persecución por causa. Exacto. Gracias, mi hermano Carlos. El mismo Señor advirtió a los discípulos, ¿no? Y Él les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre, por causa de mí. Bienaventurados sois cuando la gente os maldiga y toda clase de mal, y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así trataron a los profetas, vuestros padres, ¿no? Siempre los profetas de Dios fueron tratados así. Y entonces, mire lo que dice el versículo 42, ¿ya? Habían sido encarcelados, fueron azotados, fueron humillados. ¿Y qué hicieron inmediatamente? ¿Se fueron a consolar? ¿Se fueron a llorar y curar sus penas? Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Volvieron a predicar. Qué porfiados que eran, ¿no? Ese tipo de porfiado es lo que necesitamos hoy. No se desanimaron. La persecución no fue algo que les detenía, no fue un motivo para detenerse. La persecución no fue algo que les desanimó, sino que les dio más fuerza y predicaron con más fuerza la palabra. Total, ya saben lo que es padecer. Y también dice capítulo 8, versículo 1 al 4, y aquí hay otro ejemplo, un poquito más, más adelante, cuando habla de la muerte de Esteban, hablamos del primer mártir, Esteban. Dice que Esteban había sido uno de los 7 diáconos. Y sabe, él murió de una manera horrenda. Él murió apedreado. ¿Usted se imagina lo que es morir apedreado? A él no le pusieron una inyección letal. Tampoco murió en la horca, que por lo que dicen los médicos es horrible, pero morir apedreado es que sientes los golpes de las piedras que van quebrando tu cuerpo. Y dice que ¿quién autorizó esa muerte? Saulo de Tarso, que luego llegó a ser el apóstol. Y dice que a causa de eso se desató una persecución tremenda con la iglesia. Y yo le dije la semana anterior que muchas veces no captamos estas palabras. Nosotros decimos los que fueron esparcidos. Pero esos que fueron esparcidos tenían hijos. A lo mejor muchos de ellos tuvieron que caminar varios días con sus hijos bebés en brazo, con niños en el camino pidiendo agua, comida, con necesidades fisiológicas que cubrir, sin un lugar donde dormir, dejando su casa, dejando su trabajo, de ahora en adelante, simplemente exponiéndose a lo que venga. Y esos que tuvieron que huir, versículo 4 de Hechos, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos, esos que tuvieron que dejar sus casas, esos que tuvieron que ir con sus niños en brazos, esos que tuvieron que ir... ¿Cuántas mujeres, hermano? La iglesia en Jerusalén era de miles de personas. ¿Cuántas de ellas no estarían embarazadas?
¿Cuántas hermanas no habrían embarazadas? ¿Cuántos ancianos, personas de la tercera edad, cristianos, fueron esparcidos? ¿Y qué hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mira, trata de tomar el mensaje moderno del Evangelio y pongámoslo en boca de aquellos que fueron esparcidos. ¿Te imaginas a estos que dejaron su casa, que vieron a uno de sus hermanos morir apedreado, que vieron a sus apóstoles siendo azotados y encarcelados, y que ahora tenían que dejar su casa, abandonar sus medios de trabajo, dejar su casa que por años tuvieron que fabricar o construir, y ahora decirle, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Este es el plan? Gracias. ¿Este es el plan? ¿Tener que dejar todo por Cristo? Es que ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio dice, Cristo te puede dar lo mejor que nadie te puede dar: el perdón de los pecados, vida eterna, la presencia de Dios contigo, una esperanza en el cielo, pero Él pide que lo des todo por Él. Esas riquezas son tan valiosas que las cosas de este mundo ya no son tan importantes. Son incluso más importantes que tu bienestar físico, porque tu alma es lo importante, es lo que se salve. ¿Me doy a entender? Ellos entendieron que Cristo había sufrido horrores en la cruz por ellos. Entonces nada de que Dios tiene un plan para tu vida. Eres un pecador y estás perdido. Pero Cristo es misericordioso y Él te ofrece perdonarte. ¿Qué más valioso que eso? Es tan valioso que, mira, dejé mi tierra, mi casa, mi ciudad, y estoy huyendo porque yo no quiero negar este mensaje. Y no solamente me voy porque no quiero negarlo, sino que ahora lo estoy compartiendo a pesar de todo lo que he vivido, porque este mensaje es importante. Hermanos, ¿qué podemos ver en estas páginas del libro de los Hechos? El testimonio de personas que realmente amaron a Cristo. Cristo no es como tu celular. Cristo no es como tu computadora, un accesorio en tu vida. Cristo es tu vida. Si Cristo te salvó, si Cristo te perdonó, no hay nada más en la tierra que importe. Él es lo importante. Y nuestra vida debe demostrar que nosotros amamos a Cristo, que estamos llenos de Cristo, que nos gusta Cristo, que queremos a Cristo. Y es tan hermoso este Cristo que nosotros conocemos, que hemos experimentado de Él el amor, la misericordia, hemos sido tratados con tanto amor por este Cristo, que queremos compartirlo a otros y estamos dispuestos a dar nuestra vida para que este Cristo sea anunciado. Hermano, hermana, eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Así se vive la fe cristiana. ¿Mi hermano? Pastor, quizás de esta diáspora, quizás estos hermanos fundaron la iglesia de Roma porque Pablo no llegó allá. Cuando ya llegó a ese lado, ya había la iglesia. Sí. ¿Y sabe qué? Y no solo en Roma. La iglesia de Antioquía se fundó por ellos. También se fundaron otras iglesias en otros lugares. En Lida, en Jope. Eso es lo maravilloso. Eso les decía la semana anterior también. Que estos hermanos compartieron su fe. Y donde fueron, compartieron la fe y se reunieron con los que compartían su fe. Y esos grupos de creyentes eran las iglesias que se plantaron en ese tiempo. ¿Me comprende? Y que Pedro visitó. Y todo partió porque ellos fueron leales tanto a Cristo, fueron tan leales a Cristo, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él. Hermano, déjame decirte algo. De alguna manera tu lealtad a Cristo va a ser probada. De alguna manera. En el trabajo, con la familia, en la situación política del país. De alguna manera vas a tener que elegir o ser leal a Cristo y sufrir las consecuencias, o vivir tranquilo, pero negar a Cristo. Y negamos a Cristo de muchas maneras. Pero eso será tema para otro mensaje. Hermanos, Dios nos llama a recordar que nuestra fe tiene que cambiar nuestra vida. Tiene que provocar en nosotros un apego hacia nuestros hermanos y una lealtad a Cristo, que estemos dispuestos a darlo todo por Él.
¿Qué está provocando tu fe en Cristo en tu vida? ¿Qué cristianismo está viendo la gente a tu alrededor? Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.